Santo. Amén. Que la gracia y la paz que surgen del corazón del Padre Celestial, manifestada en Jesús, que murió y resucitó, y la fuerza del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor.
Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos, Dios nuestro, que nos alegrás en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concédenos a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe, con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro. Eran los días de los panes ácimos. Después de arrestarlo, lo hizo encarcelar, poniéndolo bajo la custodia de 4 relevos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba bajo custodia en la prisión, la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, Pedro dormía entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los otros centinelas vigilaban la puerta de la prisión. De pronto, apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. El ángel sacudió a Pedro y lo hizo levantar, diciéndole: «Levántate rápido». Entonces las cadenas se le cayeron de las manos. El ángel le dijo: «Tienes que ponerte el cinturón y las sandalias». Y Pedro lo hizo. Después le dijo: «Cúbrete con el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía. No se daba cuenta de que era cierto lo que estaba sucediendo por intervención del ángel, sino que creía tener una visión. Pasaron así el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y anduvieron hasta el extremo de una calle, y enseguida el ángel se alejó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa
en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, ya estoy a punto de ser derramado como una libación y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera y conservé la fe. Y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor, como justo juez, me dará en ese día, y no solamente a mí, sino a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas, para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Disculpen la dificultad técnica a todos, pero nos están avisando que está mal. Entonces, ahí va. Disculpen,
Bueno, no es lo que quiere decir el Papa, pero lo voy a aplicar en este principio. Prefiero una iglesia accidentada que una iglesia que esté enferma y encerrada. Bueno, ustedes estaban captando que yo estaba medio costado porque no estaba girando esto y cuando intenté se cayó y ya no me anda más mi celular. Así que estamos haciéndolo ahora con el celular de la hermana Graciela. Quería contarles, antes de entrar propiamente al texto bíblico para hacer la meditación espiritual, que hoy la Iglesia, en este día, en la fiesta de Pedro y Pablo, de su martirio, que la confesión máxima que un cristiano puede hacer, que es dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, hoy celebramos la festividad del Día del Papa. Entonces quería hacerle 3 o 4 apreciaciones que por ahí no tenemos en la catequesis o no nos hemos dado el tiempo. La primera expresión es que en la época de los primeros cristianos en Roma se veía claramente como 7 colinas, que la vemos expresada en el libro del Apocalipsis. 7 colinas. Claro, cuando uno va a un lugar y hay casas por todos lados no se ven las colinas con tanta claridad. Esas colinas siguen estando. Y en una de ellas había un templo de uno de esos dioses paganos, que era el lugar donde hacían los vaticinios, o las adivinaciones, o los acontecimientos que iban a suceder según, digamos, los paganos. Entonces era un lugar dedicado y consagrado a los dioses. En ese mismo lugar fue quedándose el Vaticano, incluso era una zona donde había muchos pantanos, un lugar bastante feo, digamos, y muy cerca de ahí también existía, como lo que sería para nosotros una especie de hipódromo, donde había carreras de caballo, pero no como nosotros comprendemos, el lugar donde se combatía en ese sector. Ahí, en ese lugar, va a morir San Pedro, que lo crucifican y él dice: yo no soy digno de morir como el maestro, y es donde él le pone la cruz invertida. Y por eso que van a ver que muchas veces aparece en algunos rasgos en el Vaticano, donde aparece el símbolo de San Pedro, la muerte de San Pedro, que parece como la cruz invertida, porque no siempre es el símbolo del diablo. Entonces a veces uno, por mala formación, esto no lo considera así. Les contaba estas 7 colinas. Entonces en ese lugar, una de esas colinas es donde va a estar el lugar del vaticinio, o sea, Vaticano. Y el Vaticano, en relación a los estados laicos, va a separarse en el año 1929, con actas de Letrán, que está, como para nosotros donde estoy viviendo yo, hasta el centro, son unos 10 kilómetros más o menos de distancia, donde está el San Pietro, Letrán, está muy cerca del Coliseo. Y ahí es donde se declara como Estado independiente. Hay muy poquitos estados independientes. Uno de ellos, el más conocido, porque todavía
sigue el tema de la monarquía y es muy conocida por la autopista de autos, que es Mónaco. Mónaco es un estado dentro de un país. Bueno, el Estado Vaticano también es un estado autónomo dentro de Italia y concretamente en Roma. ¿Saben cuánto mide el Vaticano? En 1929 se declara como estado autónomo. 44 hectáreas. 44 hectáreas, sean 44 manzanas. 44 manzanas. Eso es el Estado Vaticano. Por supuesto que también hay oficinas fuera de esos 44 manzanas. Y ahí hay alrededor de más de 20.000 personas trabajando. Imaginen que están los pintores, los que abren los jardines. Hay un gran movimiento, pero gente estable hasta hace un tiempo. Eran como 800 a 1000 personas que vivían ahí en forma estable. También quería contarles que tiene bandera propia, el Estado Vaticano. Esa bandera propia es la que nosotros decimos la bandera papal, pero en realidad el Papa no tiene, el Papa como Papa no tiene la bandera, es la bandera de los estados pontificios, que está simbolizado con las llaves que va a nombrar acá el texto, que son las llaves de San Pedro. También tiene un escudo heráldico y la bandera, que es lo más conocido para nosotros. Y esa es su bandera, no tiene moneda propia, pero ahí tenés desde una panadería, una peluquería, tenés sastrería, tenés la imprenta, está el observatorio romano, ahí está todo lo que nosotros podemos tener en cuenta, y quizás una de las cosas importantes que donde se mantiene, o sea, no lo mantiene, sino se mantiene en forma autónoma. Uno de ellos es uno de los puntos es el Museo Vaticano, que ha sido declarado como monumentos importantes, de eso que la UNESCO, que no se pueden tocar. Es un patrimonio de la humanidad. Eso me parece importante contarles. Y el Papa, un tipo que sea lindo así como curiosidad, pero a veces lo vemos y no nos damos cuenta, comienza a usar la sotana blanca porque hay un Papa que era dominico. Entonces, como era ese Papa dominico, no se sacó el hábito dominical de la orden de los dominicos, de la orden de los predicadores. Y a partir de ese Papa, todos los otros papas empezaron a vestir de blanco. También quería contarles que en realidad Papa, así en griego, significa papá. Pero también hay una sigla. Una es, dividida en dos, Pa, que significa pastor, Pa, de pastores. Y la otra, más estricta, es Patri Apostoli Potestatem Accipiens, que significa esto: el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Eso significa Papa, cada una de las letras. Es aquel que recibe la potestad del apóstol Pedro. Entonces vemos que es, con cariño, es Papa, papá. Por eso muchas veces lo he escuchado que dice Santo Padre, el Padre. Una. Donde dividido en dos, así como sigla, Papa, pastor de pastores. Si no, es aquel que recibe la potestad del apóstol Pedro. Eso significa Papa. Bueno, como información, me parece importante que cuando va el Papa a un país, va como representante o jefe de Estado y recibe los protocolos propios en cualquier país de lo que recibe un presidente. Por eso hay tanto protocolo que por ahí nos llama la atención que a nuestro querido Papa tenga que tener los protocolos. El protocolo que sería el presidente. A cualquier presidente, ya venga el Papa para acá, o para cualquier país, o un presidente
de cualquier país del mundo vaya al Vaticano. Es el protocolo propio de los estados. Tiene muchas exigencias, incluso hay un protocolo de ceremonias, de cómo vestirse para participar de esas presentaciones protocolares que hay que pedir con tiempo. Por eso los dejo, me parece que merecería una charla, pero aprovecho que llegue el Papa para tener en cuenta ese punto. Vamos ahora directamente a las lecturas de hoy. Yo les diría, en primer lugar, que vamos a encontrarnos que las tres personas que ahora voy a nombrarles tienen un gran vacío. Y que también aparece que el Señor viene a llenar ese vacío con su luz y su presencia. Y esa luz de su divina presencia hace romper las cadenas. Entonces, vamos a lo primero. Los vacíos interiores. Acá dice que en la carta, me puse un poco nervioso con esto que se cayera. Las cosas materiales eso va y viene. Yo, sino que no se cortara la misa. Es complicado para cortar la misa para un sacerdote, es como que te saca de sí. Pero a la vez me quedo sereno porque ¿quién de ustedes que en casa por ahí hay un montón de cosas que lo saca de sí? Sobre todo los que tienen chicos, cosas así, que por ahí hay situaciones que los están concentrados, les saca de lo que estaban haciendo. Está como a veces las abuelas, ¿viste? Que cuando vienen los nietos chiquititos que tocan todo, sacan todas las cosas que tiene de adorno porque ya el niño se los rompe. Bueno, simplemente le contaba así un poquito, que gracias por permitírmelo decir, bueno, ya está. Lo digo en voz alta, así también me ayuda a descargar. No es fácil romper esto. El Señor no va a romper esta situación en la Santa Misa. Bueno, acá dice que el rey Herodes hace arrestar a Pedro porque está buscando el modo de lo que le agrada a los judíos. Entonces, buscando el modo de agradarle a los judíos, él deja de ser él por agradarle a otro. Ahí está el primer vacío. Esto es vacío. Hace las cosas por agradarle a los judíos, pero él sigue vacío. No tiene nada dentro, no tiene contenido, como que no tiene esencia, por estar ocupado de agradar al otro y mantenerse en el poder. Mantenerse en su prestigio de Herodes, el grande, el rey, Herodes, el máximo, digamos, ¿no? Y ahí es donde él queda en situación de vacío. Mandó a ejecutar a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, también hizo arrestar a Pedro, pero por agradar a los judíos. Algo parecido va a pasar con San Pablo, que va llevando cartas, y estas cartas de presentación para adaptar a los cristianos hizo que él se transformara en un perseguidor de Cristo. Su apoyo eran las cartas credenciales y los militares que iban con él. Pero él adentro se había quedado con otra situación. Vacío, ¿por qué? Porque él quedó solo con la letra externa de la ley. Ese era el tema. El vaciamiento de Pablo era el hecho de que cumplía la ley, maestro de la ley, rabino de la ley, pero en lo externo. Es como si nosotros nos quedamos y decimos, yo no mato y no robo. Porque no tengo un cuchillo, porque no tengo un revólver, porque no tengo algo para golpearlo.
Pero sin embargo, como dice Jesús, ya si uno mira al Espíritu, ya aquel que se enfada con un hermano ya está pecando contra esto, porque lo mata de ignorancia o con sus enojos, obra de omisión. O sea, acá se quedó vacío por estar solo en la letra. Por eso va a decir el mismo después. Miren que el que está con la letra, por la letra muere. Pero el Espíritu es lo que da vida. Ahí está el punto. No es cuidar la letra. Queda ahí en lo externo, lo que mata, pero adentro lo que edifica es el impulso del Espíritu Santo que nos impulsa a amar y a comprender desde lo interior el significado de los mandamientos que pueden reducirse en amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. El otro que está bastante vacío va a ser Pedro. Pedro también tiene esta experiencia. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia del vaciamiento de su fragilidad. Uno por la letra, el otro por prestigio, son todos vacíos, ¿eh? Y Pedro que está vacío porque lo negó a Jesús, por ser impulsivo, por ser tan frágil, por negarlo a Jesús 3 veces, por cortarle la oreja a un soldado y otras cosas que tendría en su corazón y en su historia, que también él estaba vacío. Con respecto a Herodes, él no lo recibió a Jesucristo. Y expresado un tanto cuanto a autoridad, no él, pero esa autoridad que se hacen amigos, todos ellos, para condenar a Jesucristo, nuestro Señor, que es Pilato, que sí, se lava las manos. Le agarró una cobardía y no lo defendió, sino quería solo por curiosidad ver quién era y lo que hacía. Es como si nosotros vemos como mucha gente va a veces a través de cosas especialísimas, como acontecimientos especiales, y no nos damos cuenta que el Señor está presente en lo cotidiano. Una cosa especial. Vamos porque allá la Virgen llora. Vamos porque acá los ángeles hacen tal cosa. Y no nos damos cuenta que estamos yendo de aquí para allá y perdiendo lo central que es al Señor en la Eucaristía, en sus palabras. Dando los primeros pasos o balbuceando la fe, puede pasar. Pero nosotros, como dice el Señor, ya hemos crecido y estas cosas no buscamos, porque sabemos que la fuente central de toda alimentación es Jesucristo, el Señor, y no una aparición, no... hay gente que, con todo respeto lo digo, que a veces por ahí hasta se le consume la vena y dice, no, mirá que quedó formado esto o aquello, pero a mí me trae hasta una bombita de luz, mirá que acá está la M de María. Yo lo que veo es que está quemado. Entonces no hay que perder el sentido común en estas cosas. O es que por todos lados está el mandinga y el diablo. Y a veces son cosas de errores humanos, no influencia satánica. Bueno, por eso no hay que vaciar el corazón del contenido central. Segunda meditación, ¿cuál es ese contenido central? Es que el Señor, tanto a Pedro como a Pablo, ya sabemos que Herodes no, los envuelve en una luz. En el camino a Damasco, Pablo cae y queda envuelto en una luz tan intensa que él queda ciego, que después tiene que intervenir un anciano que le impone las manos y se le cae como si fueran escamas de sus ojos, y estuvo todo un largo proceso masticando lo que le había sucedido, hasta que descubrió en ese sentido y en esa experiencia se encontró con Jesús, envuelto en la luz. Ahí comienza su proceso de conversión que lo va a contar en sus cartas. El otro es Pedro, que también es envuelto por la luz. Entonces va a decir en la palabra que estaba orando la comunidad. Qué hermoso, ¿no? Cuando oramos unos por otros para ser sanados, como mismo Pedro dice. Y dice que la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. La iglesia no cesaba de orar por él. Por eso en cada misa que hacemos, oramos por el Papa. Hoy, Francisco. Anterior, Benedicto XVI. Oramos. La iglesia no deja de orar a Dios por él.
por el Papa, por Pedro, que es el primero. ¿Y qué es lo que sucede? Es que estando atados y encadenados, vino un ángel y les dijo, levántate rápido. Entonces las cadenas se le cayeron en las manos, cúbrete con el manto y sígueme. Y ahí lo envolvió el ángel con su luz hasta la puerta de entrada. Envueltos por la luz divina. ¿Quién lo acompaña? El ángel. Es por eso que acá va a decir en el Salmo 33, el Señor me libró de todos mis temores. Y entonces dicen, miren hacia Él, quien hacia Cristo, quedaron resplandecientes y su rostro no se avergonzará. Este pobre hombre invocó al Señor, Pablo, Pedro, vos y yo y todos los cristianos. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias. De tal manera que si hay algún angustiado, triste o con miedo, ¡alto! Póngase a orar, que la iglesia está orando por ustedes. La iglesia está haciendo oración de intercesión por todos nosotros. Si está el Señor manda en forma continua a sus ángeles para envolvernos en la luz divina. Pero déjate encontrar. ¿Ves luz? No, me corro. ¿Ves luz? Te corres. No, deja que la luz divina, manifestada en la gracia de Dios, manifestada en su palabra y en cada Eucaristía, esa luz te envuelva y te llene de su presencia. Toda angustia se va. Dice, el ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean, qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. Pero gusten y vean qué bueno es el Señor. Porque en torno a sus fieles está el ángel del Señor que acampa. Entonces, si alguno está envuelto por la angustia, por la tristeza, los miedos, no deje de recitar el Salmo 33, el Señor me liberó de todos mis temores. Por eso, y solo por eso, nunca va a faltar la alabanza en mis labios, porque el Señor está conmigo. Él escucha al que se acerca a Él con humildad. Por último, les dije entonces el vacío. 2, cómo Dios nos envuelve con su luz divina. 3, cuando el Señor se hace presente, libera. ¿Qué es esto? Líbranos. El Señor acampa y nos libera. El Señor me liberó de todos mis temores. Acá clarito, pero no es así. Levántate rápido. Entonces las cadenas se le cayeron de sus manos. Ponte el calzado, ajústate el cinturón y cúbrete con el manto y sígueme. Porque el ángel está intercediendo en tu vida. Y las puertas entonces se abrieron delante de ellos. Vamos a pedir gracias a Dios, ¿no? Que allí donde haya vacío, oscuridad, angustia, miedo o mucha dependencia que esclaviza de querer agradar a los otros sin tenerme en cuenta a mí, produciendo vacíos, los tres, por eso habla de Pedro, de Pablo y de Herodes, esos vacíos el Señor lo puede llenar. Herodes no se abrió, pero Pedro y Pablo sí. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Te vas a abrir? ¿O te vas a cerrar? Yo decidí abrirme hace un montón, pero como ahora me lo está pidiendo el Señor, porque no estoy contando un cuentito, un libro de historia, y dije, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, nuevamente, aquí, ante tu presencia, Señor, yo te digo, acá estoy, Señor, verdaderamente confío en ti, líbrame de mis temores. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus angustias? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué es lo que a vos te preocupa? Porque uno puede hablar o callar precisamente porque el que dirán, o otras cosas,
a veces le sacan de los grupos, lo que sea. Entonces, nos puede estar pasando estas cosas, o el conformismo, y la letra, como Pablo, o la conciencia de decir, pero yo hice esto contra el Señor, qué mal me siento, qué mal me siento. Pero el Señor está acá. Bendito sea el Señor, que hoy nos juntó para que recemos primero por el Papa. Toda la Iglesia intercede por el Papa. Porque en él está, para nosotros no es simplemente el que preside la Santa Sede en cuanto al protocolo del Estado Vaticano. A nosotros sabemos que está, porque es el lenguaje donde físicamente está marcando lo que no tiene marca, porque la Iglesia está en todas partes. La Iglesia tiende a la universalidad. Tampoco podemos decir que la Iglesia tiene un idioma, porque la Iglesia habla en todos los idiomas, hablarán nuevas lenguas. Entonces vamos a pedir esta gracia al Señor. Si bien la Iglesia tiene un rito, y ese rito es el rito latino, por eso, digamos, hay un idioma. Pero no puedo decir este es el idioma de la Iglesia, porque en sus orígenes, incluso los evangelios están escritos en griego. Pero sin embargo, la Iglesia se adoptó tantos siglos hablando este idioma, seguimos viviendo y teniendo en cuenta que ese es el rito latino y que nosotros algunas palabras sabemos del latín. Pero la Iglesia ha permitido que la fe se traduzca en la cultura, que la fe se manifieste a través de las distintas lenguas y las distintas expresiones culturales. Es hermosísimo el órgano, ¿no? Nosotros también tenemos el charango, y el bombo, y la guitarra, y expresiones como la chacarera, la samba y otras, la música popular nuestra. Entonces, la Iglesia tiene esa riqueza que dentro de la Iglesia la fe se expresa de muchas maneras. Lo que nos mantiene en unidad es el Espíritu Santo, y en cuanto carisma de llevarnos a una unidad y presidirnos en la caridad, en el culto divino y también en las cosas de ley, está el Papa. Y hay que orar fuerte porque el Papa está en un lugar muy importante y hay presiones de afuera, aunque él ha dicho claramente que mi temor no son tanto los que están afuera, me sabe claramente que son enemigos, que no lo quieren. Dice, mi temor está adentro, o sea, dicho de otra manera, en aquellos que se visten de oveja, pero son grandes lobos y rapaces. Dice, oren por mí, vive diciéndolo desde joven, se me pone cuenta esto, ¿no? Oren por mí, porque claro, es una tarea pesada donde a algunos no les gusta lo que está diciendo el Papa en muchas de sus cosas y sus expresiones, porque por ahí están envueltos y ciegos de querer quedarse con la letra y no ver el espíritu que implica la renovación de la Iglesia. Oremos por él y por todos los que vendrán. Si Dios nos da la gracia de verlos. Yo, mi memoria, el primer Papa que tengo en mi cabeza, yo nací con otro, pero digamos, yo tomo conciencia de la Iglesia, es Pablo VI. En aquel momento nos dejaba muerto el Papa. Era un día del Día del Niño. Eso, mi vida está grabado ya en el 78. Entonces, bueno, algunos pueden decir, no hay otro como el Papa San Juan Pablo II, el Papa, bueno, es aquel que está haciendo las veces de Pedro. Puede gustarnos por su temperamento, su modo de ser, pero la Iglesia va mucho más allá. No se queda en el hombre, en ese hombre, que puede ser mejor fuente, menos fuente. Por eso nosotros vamos a manejarlo por la simpatía y empatía, y no es una cuestión de sentimiento su figura, sino una figura teologal. O sea, hace una referencia clara al núcleo de nuestra fe. Sobre esta piedra, seas quien sea, te nombres como te nombre, vos sos nuestro Padre, Papa, Santo Padre, vos sos el Padre. De ahí que la Iglesia en sus orígenes ya venía diciendo con los padres apostólicos, decía claramente, así, sin obispo no hay Iglesia. Sin obispo no hay Iglesia, porque es el pastor de cabeza.
Y la Iglesia en su totalidad tiene una cabeza, que es el obispo de Roma. Por eso a mí me gusta, supongo, un montón de sacerdotes, religiosas, que nos vamos moviendo y descubriendo esto. Prefiero equivocarme con el Papa y no sin el Papa. No hago mi Iglesia, porque yo tengo claramente, como vos, y acá cierro con esto, que la Iglesia es continuidad y no discontinuidad. La Iglesia es una continuidad como se produce en casa. O sea, están mis abuelos, mis padres, ¿sí? Bueno, en mi caso no tengo hijo, yo tengo un montón de sobrinos, pero no es tu casa, y tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y los que vendrán, y los mirarás del cielo, si Dios quiere. Pero ahorita es continuidad, es continuidad. Vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia de mantenernos fieles en la Iglesia y también dentro del carisma, que nos dé continuidad a aquellos que sean nuestros sucesores, aquellos que sigan haciendo crecer todos los carismas en la Iglesia. No hablo solo de mi obra, que no es mía, sino de Cristo, sino de todas las obras de la Iglesia, ¿no? Que haya continuidad en Cáritas, en la catequesis, que haya continuidad en los scouts, en los cursillos, en Shensta, en los focolares, que haya en la acción católica, en el Opus Dei, que haya continuidad, porque es una santa, católica y apostólica la Iglesia. Así donde esté, que haya continuidad en los misioneros que están acá en la diócesis, los que están más allá, los 80, los que están en la India, que haya continuidad para las hermanas de Teresa Calcuta, para las hermanas de Estela Maris, para las del Huerto aquí, que haya continuidad de laicos, de matrimonios santos, de jóvenes santos y de todos aquellos que aman y glorifican al Señor en distintas partes del mundo. Amén. Amén. Con este telón de fondo, así que vamos escuchando la canción de ofrenda, vamos a ponernos de pie donde estamos y recuerden que hoy la Iglesia nos invita a hacer la profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio
para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles, San Pedro y San Pablo, nos das un motivo de una gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por el mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los santos y ángeles, te alabamos diciendo sin cesar. Santo el Señor, Dios del universo, Santo el Señor, Dios del universo, Santo el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, porque grande. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, porque grande. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así,
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gabriel y su auxiliar Darío, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decimos con mucha humildad y confianza, diciendo: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me puedo pasar toda la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que te falte el deseo de amarte hasta el fin.
Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu Iglesia que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, los bendiga. Amén. A ustedes que fueron instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo, les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Amén. Pedro por el poder de las llaves, Pablo por su doctrina y ambos por su intercesión nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado la Santa Misa, permanezcamos en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. Nosotros acá.